Buenas noches nuevamente. En la clase pasada habíamos hablado de interés simple e interés compuesto. Hoy vamos a continuar profundizando sobre el tema de interés. Vamos a hablar de interés nominal e interés efectivo. Los conceptos de interés nominal y efectivo se deben aplicar cuando se calcula interés compuesto para más de una vez al año. Ojo, ya estamos hablando única y exclusivamente de interés compuesto. O sea, ese interés en el cual los intereses generados se capitalizan y generan mayor interés, ¿cierto? Si una tasa de interés es del 1% mensual, deben tomarse en cuenta los términos nominal y efectivo para las tasas de interés. Los intereses por préstamos, por hipotecas, por bonos, por acciones, se basan en tasas de interés compuesto para periodos más frecuentes que un año. Normalmente, cada vez que nos hacen un préstamo, fíjense que vamos a ir pagando cuotas en periodos intermedios a un año, menores a un año, ¿cierto? Normalmente meses, ¿cierto? Eso es lo más común. Por lo tanto, definimos la tasa de interés nominal con una R minúscula. Y es una tasa de interés que no considera la capitalización de los intereses. Y R, entonces, ese interés nominal R es la tasa de interés periódica por el número de periodos que pueden haber en una transacción, o pactados en la tasa per se. Ya vamos a hacer una serie de ejercicios y ahí iremos solucionando los inconvenientes que se vayan presentando. El interés nominal es el interés que se utiliza para la liquidación comercial de las operaciones de crédito. Es decir, los bancos cada vez que les presentan a ustedes un instrumento financiero, le van a presentar tasas nominales. Son las tasas que usan comercialmente los bancos. Típicamente, salvo que se especifique lo contrario, es un interés compuesto de capitalización periódica. Es decir, que se especifique lo contrario es que me digan explícitamente que es un interés simple, ¿sí? Si no me dicen explícitamente que la tasa es de interés simple, debo asumirla como interés compuesto. ¿De acuerdo? El interés nominal solo queda completamente y correctamente definido cuando se hace explícito dos cosas. La forma de pago, que puede ser vencida o anticipada. Si por alguna razón no me especifican la forma de pago, debo asumir que es vencida. Y el periodo de pago o periodo de composición o periodo de capitalización, que es cada cuánto se genera interés. Que puede ser expresado en días, meses, semestres, ¿cierto? Bimestres, trimestres, incluso ser de capitalización continua. Entonces, hasta acá estamos hablando de tasas, de la forma de expresar el interés compuesto,
que pueden ser en tasas nominales o en tasas efectivas. Estamos hablando de tasas nominales. Estamos diciendo que son tasas que se usan de manera comercial, que para que queden correctamente expresadas tienen que especificarse periodo de pago y forma de pago. Entonces, aquí luce una tasa nominal. Esa tasa que tenemos en la diapositiva, 24,63%. La palabra nominal o la N me indica que estamos hablando de periodos de pago de interés que son menores al periodo que se pactó para la tasa de interés. Lo siguiente es el periodo de la tasa, que es el periodo al cual fue pactada la tasa de interés. Es decir, el 24,63% corresponde al año. El siguiente dato es el periodo de pago o periodo de composición o periodo de capitalización. Es lo mismo, periodo de pago, composición o capitalización, que es cada cuánto se genera interés. Y por último es la forma de pago, que puede ser vencida o anticipada. Otra forma que han escrito pues es 24,63% nominal anual trimestre vencida. Algunas características del interés nominal. Como ya lo vimos en el ejercicio, implícitamente en el ejercicio de la clase pasada, estas tasas no capturan directamente el valor del dinero en el tiempo. No permiten la comparación directa de operaciones financieras. Sí hicieron el ejercicio que les pedí, que les quedó de tarea, el de interés compuesto para un CDT de $1.000.000 de pesos y tasas trimestrales. Ese lo hicimos en clase y lo dejamos para que ustedes lo hicieran. ¿Cómo les fue con eso? Su especificación completa requiere tanto de conocer la forma de pago como el periodo de pago. Una tasa nominal es una función lineal, una tasa nominal es una función lineal, se comporta como una progresión aritmética. Rápidamente el ejercicio que había quedado de tarea. Y lo aprovechamos para comentar algunos aspectos de las tasas nominales. Entonces, había una tarea que decía tabule el comportamiento de un ahorro de $1.000.000 de pesos puesto en un CDT que tiene una rentabilidad del 9% trimestral. Así decía el ejercicio. Como no me dice nada más,
Voy a asumir que es trimestral vencida. Y que la transacción, perdón. No. La transacción va a durar un año. Que sea tipo bullet significa que todo lo que se debe o todo lo que se gana solo se va a recibir hasta el final de la transacción. Sí, o sea que no van a haber cuotas intermedias. Si fuera el caso de pagar un crédito o de retirar una inversión, no van a haber cuotas intermedias. ¿Sí? Entonces, en este caso, vamos a definir los números de periodos que tiene la transacción, cuál es el principal, cuál es la rentabilidad que se va a generar, ¿no? Y el total ganado. ¿Cuántos periodos tiene la transacción? Se supone que ya lo hicieron, ¿no? 4 periodos, ¿cierto? La tasa pactada es trimestral, pero el plazo de la transacción es un año, por lo tanto hay 4 trimestres en un año. En el momento cero, que es el hoy, en el ejercicio, se invierte o se ahorra 1 millón de pesos en un CDT. No se genera rentabilidad porque la tasa es vencida. Por lo tanto, al final de ese momento, tenemos 1 millón de pesos. Es lo único que voy a invertir o ahorrar. Luego, no hay más, no se acrecienta más ese principal. ¿Cuál es la rentabilidad o rendimiento del primer periodo? ¿Cuánto es? Los que están en casa, obviamente, pueden opinar cuando quieran. Sería de 30.000, profe. 30.000. ¿Quién da más? 90.000, ¿cierto? El primer periodo es al final del primer trimestre a una tasa del 9%, haría 90.000, ¿cierto? Que sale de calcular el total ganado a la fecha por la tasa pactada. Al final de ese primer periodo ya tengo acumulado 1.090.000. ¿Cuánto es el interés del segundo periodo? 98.100. Es decir, que al final del segundo periodo ya tengo acumulado 1.188.100. Y sale de multiplicar el total ganado, es decir, lo que invertí inicialmente, más los intereses que permanecen en la transacción, ¿cierto? Por la tasa pactada. Eso quiere decir que los intereses que no se retiran de la transacción generan más interés. ¿Cuánto es el tercer interés generado? 106.929. ¿Sí?
1.295.000. Listo. Y la última. 116.552. Es decir, que en total se generó 1.411.581. ¿Sí? Es decir, el total de interés generado en este caso fue de 411.581. Si reviso la tasa de la transacción, la tasa de interés de la transacción es igual al interés generado 411.581 sobre el total invertido 1.000.000 por 100, es decir, 41,1581%. ¿En cuánto tiempo? En un año. Anual. Es lo mismo que multiplicar la tasa periódica por el número de periodos de la transacción. ¿Cuánto me da esa tasa? 36. Si hago 9%, que es la tasa periódica trimestral vencida, por el número de periodos, me va a dar 36%. Esta tasa es la tasa nominal de la transacción. 36% nominal, anual, trimestre vencida. Fíjense que anual, porque al multiplicar 4 trimestres por 4 me da un año. ¿Eh? Trimestral, porque la saco de la tasa periódica trimestral. Nominal, anual, trimestre vencida. Es una tasa nominal. Esta tasa que ustedes están viendo acá es la tasa efectiva de la transacción, pero coincidencialmente es la efectiva anual. ¿Sí? Esta tasa y esta tasa son tasas equivalentes. Son la misma tasa que se expresa de forma diferente. Esta se llama una tasa periódica. Esta es una tasa nominal. Y esta es una tasa efectiva anual. ¿De acuerdo? Entonces, puedo partir de una tasa nominal anual
y encontrar las tasas periódicas correspondientes. ¿Cómo lo hago? ¿Puedo lo que está en el tablero ya? Es decir, si tengo una tasa R nominal del 18% nominal anual, mes vencida, ¿cuál es la tasa periódica R sobre M? Les estoy introduciendo una M, ¿cierto? Que no han visto antes. Esto se llama frecuencia de composición, que es el número de periodos de composición que hay en el periodo de la tasa. Número de M's que hay en una M sería igual a 12. Número de meses que hay en un año. Por lo tanto, la tasa periódica mensual sería 18% dividido entre 12. 1.5% mensual. Una pregunta, ¿será cuando pone el 18% dice nominal anual mensual vencida, ¿no? O sea, ¿por qué motivo pone que es mensual? Porque quiero hallar la equivalente periódica mensual. ¿Sí? Pero si la tasa no fuera esta, sino que fuera 18%, y ojo que son tasas diferentes, nominal, anual, semestre vencida, esta tasa y esta tasa son diferentes. No tienen relación. ¿Sí? Esta tasa y esta tasa son diferentes. ¿Cuál es la tasa periódica? R sobre M. Entonces sería 18% dividido entre ¿cuánto? ¿Cuántos semestres hay en un año? 2. Es decir, un 9% semestral. Un 9% semestral es una tasa diferente al 1.5 mensual. Es diferente. ¿Ok? Son tasas diferentes. ¿Cuál M? No, este M no es meses. Esta M, vamos a colocar por acá arriba, se llama frecuencia de composición. Composición. En otras palabras es ¿cuántos periodos de pago tengo en el periodo de la tasa? Es decir, me vuelvo un poco. Fíjense que el trimestre es el periodo de pago y anual es el periodo de la tasa. ¿Sí? Luego la M minúscula
Es la frecuencia de composición en cuántos trimestres tengo en un año. En este caso sería 4. ¿Vale? Pues vamos a nuestro ejercicio. Frecuencia de composición y es cuántos periodos de pago hay en el periodo de la tasa. Entonces, si yo tuviera, vamos a salir un poco del tema. Este semestre va a ser el confunde y reinarás. No, mentiras. Confunde para que entiendan. Vamos a salirnos un poco de la diapositiva, me estoy adelantando. ¿Sí? Con el objeto de practicarlo todo. Si yo tuviera una tasa R igual al 18% nominal anual año vencido, ¿cuál es la frecuencia de composición? 1. Cuando la frecuencia de composición es 1, la tasa es efectiva. ¿Sí? Ya, listo. Lo que pasa es que en la repetición queda la recordación. Ahí vamos a recordarlo más adelante. Sigamos con el ejercicio. Si tengo una tasa del 18% nominal anual, trimestre vencida, ¿cuál es la tasa periódica R sobre M? Pues 18% ¿sobre qué? Sobre 4. Tengo 4 trimestres terminados. Es decir, 4.5% trimestral. Ahorita miramos por qué no son las mismas tasas. La última sería semanal. R sería igual al 18% nominal anual, semana vencida. ¿Cuántas semanas hay en un año? 52. ¿Cuánto es la tasa? 0.35% semanal. Este lo acabamos de hacer, ¿cierto? Fue el mismo que les había quedado de tarea. Si tengo una operación de crédito bancario de 1 millón de pesos con una tasa pactada del 36% nominal anual trimestre vencida, ¿cuál es la tasa nominal trimestre vencida? Ah, bueno, esto también se puede llamar nominal semestre vencida, o esta nominal trimestre vencida, o esta nominal semana vencida, que son tasas periódicas. Las tasas periódicas vencidas son efectivas para el periodo. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Este ejercicio fue el que acabamos de hacer. ¿Sí? Dejemos el tablero ahí quieto un minuto. Comencemos a hablar de tasas efectivas. Y ahorita revisamos nuevamente si son o no son la misma tasa que acabamos de hacer.
La tasa de interés efectiva es la tasa real aplicable a un periodo de tiempo establecido. Pues fíjense que cuando hicimos el ejercicio del $1.000.000 con el CDT, la tasa real que se aplicó a toda la transacción fue el 41.1158. O bueno, 41.15 algo. 15.81. La tasa de interés efectiva toma en cuenta la acumulación del interés durante el periodo de la tasa nominal correspondiente. Que ya habíamos dicho que para ese ejemplo era el 36% nominal anual trimestre vencido. Entonces, la tasa efectiva siempre es mayor que la tasa nominal. Porque en las tasas efectivas ya está incluido el valor del dinero en el tiempo. Por lo general se expresan como una tasa anual efectiva, pero se puede utilizar cualquier periodo como base. Es decir, yo puedo buscar tasas efectivas equivalentes para cualquier periodo de análisis, pero lo más común es hablar de tasas efectivas anuales. Para tomar en cuenta debidamente el valor del dinero en el tiempo, todas las fórmulas de interés, factores, valores tabulados y relaciones de hoja de cálculo deben incluir la tasa de interés efectiva. Es decir, que los modelos económicos financieros que van a hacer ustedes para la planeación de su proyecto se van a hacer con tasas efectivas anuales. Y todo tipo de modelaciones para evaluación de proyectos se hacen con tasas efectivas anuales. Por lo tanto, es primordial determinar la tasa de interés efectiva antes de realizar los cálculos del valor del dinero en el tiempo para un estudio de ingeniería económica. Esto se vuelve tan común que cuando hacen el modelo económico se les olvida. O sea, llega un punto en donde no se dan cuenta ustedes que se está aplicando el concepto. Ya lo tienen inmerso, ya lo tienen integrado. Esto es especialmente cierto cuando se presentan flujos de efectivo en intervalos de tiempo distintos de un año. Ya lo veremos más adelante. Definimos interés efectivo como aquel que captura en su totalidad el valor del dinero en el tiempo y en dicha medida refleja de manera adecuada el verdadero costo o rentabilidad que se deriva de una operación financiera. Costo, si estoy desde el punto de vista de alguien que está pidiendo prestado dinero, ¿cierto? O rentabilidad, si estoy desde la perspectiva de alguien que está ahorrando, que está invirtiendo, ¿cierto? En otras palabras, la tasa efectiva es la que refleja realmente lo que un inversionista está obteniendo o lo que una persona está pagando por el uso de los recursos financieros involucrados en una operación financiera. Los que están en casa están viendo las diapositivas. Profe. La tasa efectiva queda completamente especificada solo con expresar el porcentaje del periodo. A diferencia de las tasas nominales, que se tiene que especificar también la forma de pago, en las tasas efectivas no aplica forma de pago. Es efectiva para el periodo, punto. Solo hay una tasa efectiva para el periodo, punto. En términos generales, las tasas efectivas se expresan normalmente de forma anual y por esta razón puede referirse a ellas como un número puro, sin unidad de medida. Es decir, que si ustedes algún día
escuchan o les dan una tasa que no va acompañada de ningún periodo de tiempo, ni de ninguna forma de pago, ustedes tienen que asumir que les están hablando de tasas efectivas anuales. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que la gran mayoría de gente no ha visto esta clase, ¿cierto? Y se refiere a las tasas, se les olvida expresarla correctamente. Pero, por ejemplo, si uno está interactuando con un economista, con alguien en un banco, se supone que si les dan un número de una tasa de interés, solo se están refiriendo a tasas efectivas anuales. Será más evidente más adelante, las tasas efectivas anuales suponen la reinversión e interés compuesto. Características de las tasas efectivas. Pues captura el verdadero valor del dinero en tiempo. Suponen reinversión de los intereses que permanecen en la transacción. Permiten realizar comparaciones válidas de operaciones financieras comparables. Esto es lo más importante, las tasas efectivas. Si yo necesito comparar entre dos instrumentos diferentes, la única forma de comparar es primero conocer la tasa efectiva de los dos instrumentos para saber cuál es, o la que me devuelve una mayor rentabilidad, entonces me interesa la más alta, o la que me sale menos costosa, entonces me interesa la más baja. ¿Sí? Reflejan el verdadero retorno o costo de una operación y se comportan como una progresión geométrica. De manera informativa. Si se escucha o se lee el término tasa porcentual anual, se están refiriendo a una tasa de interés nominal. Y si se escucha el término rendimiento porcentual anual, se están refiriendo a tasas efectivas. No es muy común estos dos términos encontrarlos, por de pronto en la literatura a veces se presenta así. Tasa porcentual anual, estamos hablando de tasas nominales. Rendimiento porcentual anual, estamos hablando de tasas efectivas. Para poder hacer conversiones de tasas nominales a tasas efectivas, debemos conocer entonces cuáles son los parámetros que hay que identificar. Primero es el periodo de tiempo de la tasa. Es el periodo en el que se expresa el interés. Es decir, es la T del enunciado del R% por periodo de tiempo T. En esta tasa, esta es mi T. Un año es la tasa, el periodo de tiempo pactado para la tasa. El año. La unidad de tiempo de un año es por mucho la más común, de ahí que se ponga así cuando no se especifica otra unidad. Periodo de capitalización o de composición o de pago. Es la unidad de tiempo más corta durante la que se paga o se gana interés, el cual se identifica por el término capitalización o composición en el enunciado de la tasa. Por ejemplo, 8% anual compuesto mensualmente. Ese mensualmente sería el periodo de pago. En este caso, 18% nominal anual, mes vencido. Este es mi periodo de composición. ¿De acuerdo?
¿Hasta ahí todos me siguieron? Ya lo logré confundir. Frecuencia de composición, ya la comentamos, ¿cierto? Es el número de meses que la capitalización M ocurre dentro de un periodo de tiempo T. Si los periodos de capitalización y de tiempo son los mismos, la frecuencia de capitalización es 1. Ya dijimos que si la frecuencia de composición es 1, la tasa es periódica o efectiva para el periodo. Ya hablamos de esa N, ¿cierto? Tasas periódicas. Se acostumbra a expresar la tasa efectiva sobre la misma base de tiempo que el periodo de composición. La tasa efectiva correspondiente por periodo de composición se determina mediante la fórmula R sobre M y la llamamos comúnmente tasa periódica. ¿Qué es esto que ustedes ya calcularon acá? ¿Cierto? O sea, esta es mi tasa periódica. En estos casos. No nos enredemos más, ya lo acabamos de hacer allá varias veces. Ya volvemos a este ejercicio, ahora lo revisamos. Terminemos el que tenemos en el tablero. Entonces, si ya sé que es R, que es una tasa nominal, si ya sé que es M, que es la frecuencia de composición, si ya sé que es I, que es la tasa efectiva por periodo de composición, o tasa periódica, que es la misma R sobre M, y I sub A, que es la efectiva anual. Entonces, la ecuación para convertir tasas nominales o tasas periódicas a tasas efectivas anuales es la que ustedes están viendo en la diapositiva. Por lo tanto, la tasa efectiva anual de una tasa nominal del 18% nominal anual mes vencida es igual a 1 más 0.18 sobre 12, que es lo mismo que 0.015 elevado a la frecuencia de composición que hay en un año. ¿Cuántos periodos de capitalización hay en un año? 12, ¿no? ¿Cuántos meses hay en un año? A la 12 menos 1. ¿Cuánto me da esta tasa? ¿Qué les va a dar en decimales? 0.19. Dame 4. 19, 56, 18. 56, 18. Ok. Hasta ahí. Si se acostumbran a usar 6 decimales, como está acá, vamos a llegar al peso en los ejercicios, cuando se hablen de pesos. ¿Sí? Si ustedes solo usan 1 o 2 decimales, van a llegar miles de pesos. Entonces, acostúmbrense como 6. Esto es lo mismo que una tasa del 19.5618%. Es efectiva, por lo tanto, es más grande que la nominal, ¿cierto? Porque ya tiene en cuenta los intereses que se están capitalizando y que generan mayor interés. Ya acumula la cantidad del dinero en el tiempo.
Es decir, que si yo invierto 1.000.000 de pesos hoy a una tasa del 18% nominal anual mes vencida, dentro de un año tendré 1.195.618 pesos. ¿Sí? Por eso les digo, si usan 6 decimales, voy a llegar al precio. ¿Sí? ¿Cuál es la segunda? 1 más 0.09 a la 2 menos 1. ¿Cuánto le da? 0.1881 cerrado. Sí. Es decir, 18.81%. Es mayor que la nominal, pero fíjense que es diferente a la anterior. Como se demora más en generar intereses, por eso es que se acumula menos interés. O sea que entre más pequeñito es el periodo de pago, mayor el interés que se va a acumular. ¿Sí? Por lo tanto, de acuerdo a lo que acabamos de decir, esta tasa efectiva anual tiene que ser mayor a la anterior. ¿Sí? A 0.19. 1 más 0.045 elevado a la 4 menos 1, que me da 0.19, ¿qué? 25.18. 25.18. Es menor que esta, pero es mayor que esta. ¿De acuerdo? Profe, una pregunta. Sí. Lo escucho. Primero lo marco. Esto, Diego. en la fórmula le añadimos un por cien al final. Es que veo que estamos divulgando por cien, pero no en la fórmula, no está el 100 como tal. No, el resultado es este, decimales. Pero si lo quiero expresar en porcentaje, pues lo divido por 100. O sea, acá está expresado en decimales, acá está expresado porcentualmente. ¿Eh? La última. Tiene que ser la más grande de todas. ¿Sí? Va a ser 1 más 0.18 sobre 52 elevado a la 52 menos 1. ¿Cuánto me da? ¿Punto qué? 19 o 20. 19, 19. 92, 33. Es decir, 19,9233%. Fíjense que es la más grande de todas. Y fíjense que eran tasas diferentes. ¿Sí? Siempre busquen la tasa efectiva anual o la tasa efectiva a partir de una tasa periódica, no a partir de la tasa nominal. O sea, siempre váyanse a la tasa periódica y de la tasa periódica buscan la efectiva. Entonces, por ejemplo, y miramos este ejercicio que saltamos hace un minuto. Dice, a continuación se listan las diferentes tasas de préstamo bancario para 3 proyectos distintos de construcción de una vivienda. Determinen cada inciso la tasa efectiva considerando el periodo de composición.
Ese ejercicio le falta lo más importante. La pregunta es, ¿cuál eligen? Si fuera un préstamo, ¿cuál eligen? ¿Qué alternativa? ¿La A, la B o la C? A ojímetro, ¿son capaces de elegir? Primero, es un préstamo. ¿Qué me interesa? 9% anual compuesto mensualmente. Perdón. Es un préstamo. Perdón. ¿Qué me interesa? ¿La tasa más alta o la más baja? La más baja, listo. Con eso en mente, ¿cuál eliges, Diego? Ahora sí. La A. La A. creo yo. ¿Qué debo hacer realmente? Compararlas todas, ¿cierto? Para poderlas compararlas, necesito mirar cuál es la efectiva anual de cada una de ellas. Es la que ya me acumula todo el valor. De hecho, la A ya puedo decir que es más económica que la B. Pero no sé si es más económica que la C. Miren. Miren. Ok. Entonces, tengo tres tasas. La tasa A, tasa B y la tasa C. La tasa A es nominal, es del 9% anual compuesto trimestralmente. En otras palabras, 9% nominal anual trimestre vencida. ¿Sí? La B es una tasa del 9% nominal anual mes vencida. Y la C es una tasa del 4.5% nominal semestral semana vencida. La T aquí es un año. El periodo de composición acá es un trimestre. Por lo tanto, la frecuencia de composición es ¿cuántos trimestres tengo en un año? 4. ¿De acuerdo? La tasa periódica es R sobre M. Es decir, 9%. Vamos a colocarlo como debe ser. Es en decimal. 0.09 dividido entre 4. Eso es 0.0225, ¿cierto? ¿Sí? Y sería trimestral vencida. Dejémosla hasta ahí, ahora hacemos el resto. Periodo de esta tasa, año. Frecuencia de composición, periodo de pago, mes. Mes. Frecuencia de composición, ¿cuántos meses tengo en un año? 12. R sobre M, que es mi tasa periódica, sería 0.09 dividido entre 12. Esto me da 0.075 mes vencida. ¿Sí? Siguiente. La T es un semestre. El periodo de pago es una semana. ¿Cuántas semanas tengo en un semestre? Pues si en el año hay 52, en el semestre hay 26. ¿Sí? Luego, la tasa periódica
es de 0.045 dividido entre 26. ¿Cuánto me da esto? 0. ¿Qué? 7. 3.5. 0.00173 0.00173. 5, decía. 1. Y esto es semanal vencido. ¿Ok? Ahora sí, hallemos la efectiva anual. Entonces, hace un minuto les decía, siempre partan de la periódica para encontrar la anual. Entonces, 1 más R sobre M elevado a la N menos 1. ¿Sí? Donde R sobre M, esta R sobre M es mi tasa periódica. Pero esta M es cuántos periodos de pago tengo en un año. Y ahí es donde se pueden enredar. Tengan cuidado, ya lo vamos a ver. ¿Por qué? Pues en este primer caso sería 1 más 0.0225 elevado a la 4, ¿cierto? 4 trimestres en un año. Menos 1. En este caso sería 1 más 0.0075 elevado a las 12 meses en un año. Menos 1. Pero en este caso sería 1 más 0.001731. Pero ¿cuántas semanas tengo en un año? Entonces acá tengo que elevarla a la 52 menos 1 porque estoy hablando de la tasa al año. La tasa periódica siempre va a ser lo mismo. Siempre va a ser esta. ¿Cuánto les da acá? 0. ¿Qué? 0.93. Regálame 3 más. 0.83. Acá. 0.093 806. Y acá. 0.094. 10.2 o 10.02. No, así está bien. 10.2. Listo. ¿Cuál eligen? ¿Cuál es la más económica de todas? Ah, cierto. La A. Voy a elegir la A porque es la más económica. Fíjense que las tres están muy cerquitas. Pero las matemáticas son exactas, ¿cierto? Profe, a mí me dio 0.93 y 0.93 y elegí la B. ¿Está mal? Faltó revisarlo un poco más, ¿cierto? Jackie obtuvo una nueva tarjeta de crédito con un banco nacional, el BBVA, con una tasa establecida del 18% anual y periodo de composición mensual. Es decir, la que ya hicimos ahorita. Calcule la tasa anual efectiva para un saldo de 1 millón de pesos al principio del año
Calcule la tasa anual efectiva y el adeudo total al banco después de un año, tomando en cuenta el hecho de que no se efectúa ningún pago durante el año, es decir, que la transacción es tipo 1. ¿Sí? Ya lo hicimos, ¿cierto? Revísenlo, están en sus cuadernos. Ya habíamos hecho la tasa del 18% nominal anual mes vencida. ¿Cuánto les había dado? 19,3. En casa, ¿cuánto les dio? No importa, hagámosla nuevamente. Entonces, si la tasa es del 18% nominal anual, mes vencida, la T es un año, la periodo de pago es un mes, la frecuencia de composición es 12, la tasa periódica es 0.18 entre 12, nos daba 0.015, ¿cierto? Mes vencida. Por lo tanto, la efectiva anual era igual a 1 más 0.015, elevada a la 12 menos 1, y eso me daba 0.19, ¿qué? 5628. Es decir, que si yo invierto 1.000.000 de pesos, perdón, si pido prestado 1.000.000 de pesos, al cabo 5618, al cabo de un año tengo que pagarle al banco 1.195.618 pesos. Es decir, de intereses se generó 195.618 pesos. ¿Sí? Este también ya lo hicimos. Profe, una pregunta. ¿Sí? Profe, todos estos métodos se cambian si se empieza a pagar por periodo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vemos, no es que cambie, es que se va complicando un poquito, pero vamos paso a paso. ¿Sí? Todo es como si fueran las tablas de amortización que ya están viendo ahorita, pero se va abonando. Pues en la medida en que se va abonando, los intereses van disminuyendo porque el principal se va disminuyendo. ¿Sí? Se van retirando cosas, pero ya vamos a llegar a la allá. Este ya lo hicimos, nos daba 411.581. Para terminar, por hoy, yo puedo calcular una tasa efectiva para cualquier periodo de tiempo. La ecuación es la que ustedes están viendo en morado, en púrpura, en la diapositiva. La tasa efectiva para cualquier periodo de tiempo es 1 más la tasa periódica elevado a la n-1, donde n es el número de periodos de capitalización o periodos de pago del interés pactado en el periodo de análisis. Es decir, que si yo quiero hallar, por decir algo, la tasa efectiva de este ejercicio que tengo acá en el tablero
pero al cabo de 3 años, la efectiva a 3 años, lo que va a variar es 1 más 0.015. La tasa periódica no cambia. Pero ¿cuántos periodos de pago, a cuántos meses tengo en 3 años? 36 menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto va a ser la tasa? No va a ser lo mismo que esta multiplicado por 3. Va a ser mayor. Porque el interés sigue generando más interés. Pero sí me da un orden de magnitud, o sea, tiene que estar rondando por allá el 60%. ¿Sí? 0.7091. 39. Siempre es importante que ustedes en su mente hagan un ROM. En proyectos es una palabra muy utilizada y en su vida profesional sus jefes futuros se las van a pedir a cada rato. ROM, Order of Magnitude. Es decir, un estimado rápido de cuánto puede ser el resultado. Siempre acostúmbrense a hacer eso. ¿Sí? Pues el día de mañana, si ustedes trabajan en edificación, alguien le va a decir cuánto vale el metro cuadrado de construcción de esta obra. Y ustedes ya, obviamente con su experiencia, si se han dedicado a la construcción y demás, son capaces de sacar un ROM. El metro cuadrado de una edificación estrato, vale tanto. ¿Sí? ¿Cuánto vale hacer un metro de carretera? 1 kilómetro de carretera. Calzada sencilla, calzada doble. Con su experiencia ustedes van aprendiendo los indicadores, ¿cierto? Esos son los indicadores. Acá, si el anual era 0.19, pues para 3 años, más de 0.6, ¿cierto? Que sería 3 veces. Si me encuentro con esta respuesta, digo, bueno, como me dio más de eso, muy bien. En los parciales se les olvida hacer los ROM y aparecen unas cifras locas. Locas. En el último semestre, en el último parcial del semestre anterior, había un ejercicio. Mire, no va a pasar a matemáticas financieras, pero ya es para una experiencia que quiero compartir, que quiero que no les pase a ustedes. Pero en el último parcial del semestre pasado, que era ya sobre indicadores de bondad económica y sobre matemáticas financieras, se decía, si ustedes ahorran 50,000 pesos todos los meses durante 10 años a una tasa X, ¿cuánto dinero van a tener al cabo de esos 10 años acumulados? ¿Qué hacen ustedes hoy que no saben de matemáticas financieras? Pues multiplican 50,000 por 12 por 10, ¿cierto? Ese es su ROM. ¿Cuánto les da? 50,000 por 12 por 10. Que sería como si lo estuviera guardando debajo del colchón, ¿cierto? Ahí no se está rentabilizando. ¿Cuánto? 6 millones, ¿cierto? O sea que si le pongo algo de interés, pues va a subir poco, dependiendo del interés, ¿cierto? Que tenga yo mensual. Bueno, pues habían respuestas de miles de millones de pesos. Y por más que la tasa sea muy buena, si yo ahorrando 50,000 pesos mensuales durante 10 años, puedo llegar a acumular miles de millones de pesos, no estaría aquí, ¿cierto? O de pronto sí, pero ya enseñándoles a ustedes a hacer miles de millones de pesos de forma tan sencilla. ¿Sí? Lo que sí es importante es que así sean 50,000, van a tener mucho más dinero que los que no están sentados en esta clase. Si lo que estamos viendo le comienzan a ver la aplicabilidad en el mundo real y en sus propias finanzas. ¿Listo? Ese se ha vuelto mi objetivo también personal. Ustedes lo apliquen.
¿Listo? Pero cada quien a su ritmo y sin modulación. Por supuesto. Gracias, dejamos por ahí, por acá, y en la próxima clase hacemos este ejercicio que tenemos por acá. Hasta luego. Hasta luego, profe. Luego, Ah, bueno. profesores. ¿A quiénes no nombré cuando llamé a lista los que están de manera Profe, a mí. mejor dicho? ¿Daniel Alvarado está? Edwin Manrique. Yo, profe. Yurley Orrego. Juan Sebastián Ortiz. Ah, todos los demás ya están. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego.